¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 57% de efectividad. Recuperamos el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte dando clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 14 de septiembre. Vamos a empezar con la Liga Profesional Argentina. El encuentro entre River Plate versus Banfield. Veamos si hay bajas. Pues el River Plate tiene 2 bajas y el Banfield solo tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a River Plate de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, que lo perdió ante Boca en el Superclásico, que lo perdió ante Boca. Una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que viene bien River. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que a Banfield de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Banfield también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y veamos enfrentamientos entre ellos, pues hay una victoria para River, segunda victoria para River, una victoria para Banfield, tercera victoria para River y segunda victoria para Banfield. Es decir que River Plate es el favorito. Vamos a ver cómo le va a River Plate de local. Y el River Plate de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que River Plate juega bien de local. 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Banfield como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que Banfield no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones River Plate está en la posición 8 con 29 puntos. Y Banfield está en la posición 17 con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana River Plate y un 15% a que gana Banfield. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana River Plate. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Lanús versus Boca Juniors. Pasemos a bajas, y Lanús tiene 3 bajas y Boca también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que Lanús no viene nada bien. 3 victorias, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Boca viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Vemos enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para Boca, segunda victoria para Boca, una victoria para Lanús y tercera victoria para Boca, es decir que Boca Juniors es el favorito. Veamos cómo le va a Lanús de local, y Lanús de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una victoria, es decir que Lanús no juega nada bien como local. Disculpe, quise decir 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, disculpen. Veamos cómo le va a Boca como visitante, y Boca como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que Boca juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Boca Juniors está en la posición 5 con 32 puntos. Y Lanús está último en zona de descenso en la posición 28 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Lanús y un 45% a que gana Boca Juniors. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Bien, ahora nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa do Brasil. La etapa de semifinales, el encuentro entre Flamengo versus Sao Paulo. Este es el partido de vuelta. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es que viene bien Flamengo, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es que Sao Paulo no viene nada bien jugando.
Veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo, tercera victoria para Flamengo, cuarta victoria y quinta victoria. Así que Flamengo es el favorito. Vamos a ver cómo era a Flamengo de local. Y Flamengo de local tiene 4 victorias, un empate, así que se hace fuerte local. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Sao Paulo como visitante tiene 2 empates, 3 derrotas, así que Sao Paulo no juega nada bien como visitante. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Flamengo y un 13% a que gana Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Flamengo. Bien, ahora nos vamos a Europa, al torneo más importante de Europa, que es la Champions League. El encuentro entre el Milan versus el Dinamo Zagreb. Nos vamos a las, si hay bajas, pues el Milan tiene 3 bajas, 5 bajas, casi medio equipo. Y el Dinamo Zagreb solo tiene 2 bajas. Nos vamos a ver las estadísticas. Y en las estadísticas, al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir, que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota en Milan. Mientras que el Dinamo Zagreb de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Milan y segunda victoria para el Milan. Es decir que Milan es el favorito. Veamos cómo le va al Milan de local. Y el Milan de local tiene 5 victorias de 5, es decir que sí que se juega muy bien al local, se hace fuerte, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Dinamo Zagreb como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que juega bien el Dinamo Zagreb. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Dinamo Zagreb está primero con 3 puntos y el Milan está tercero con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana el Milan y 11% a que gana el Dinamo Zagreb. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Milan. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Chelsea versus el Salzburgo. Veamos a las bajas, pues el Chelsea solo tiene una baja y el Salzburgo tiene 2 bajas, 4, 6, 7, 6 bajas. Medio equipo tiene lesionados, toman en cuenta el número de bajas. Y nos vamos, disculpen, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas el Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias. Es decir que el Chelsea no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Sabemos que ya Tuchel no es director técnico del Chelsea. Veamos a ver cómo le va al Salzburgo de los últimos 5 encuentros. Tiene 4 victorias, un empate, así que Salzburgo viene mucho mejor. Aún no conoce la victoria y vemos que como mínimo, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Chelsea, es decir que Chelsea es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Chelsea local. Y Chelsea local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien el local Chelsea. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Salzburgo como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Salzburgo juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a su grupo y en su grupo pues el Salzburgo está en la posición 2 con 1 punto y el Chelsea está en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% que gana el Chelsea y un 11% a que gana el Salzburgo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble, local y 2 más. Bien, ahora pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre la Juventus versus el Benfica. disculpen. Pasemos ahora de bajas. La Juventus tiene 3 bajas, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajas, 7 bajas, casi un equipo. Y el Benfica solo tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que el Juventus viene irregular, es un equipo irregular y vemos que como mínimo hace un gol.
Mientras que el Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Juventus, un empate, una victoria para Benfica, segundo empate y segunda victoria para la Juventus. Es decir que la Juventus es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Juventus de local. Y Juventus de local tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local la Juventus. Solo tiene una derrota. Mientras que Benfica como visitante tiene 5 victorias de 5. Es decir que juega muy bien como visitante el Benfica. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Benfica está primero con 3 puntos. Y la Juventus está tercero con 0 puntos. Las casas de apuestas les dan un 37% a que gana la Juventus. Y un 36% a que gana el Benfica. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles. Es decir que como mínimo habrán 2 goles. Más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro entre el AIFA versus el PSG. Veamos si hay bajas. El AIFA tiene 2 bajas y el PSG tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas el AIFA de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el PSG aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se han enfrentado, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Nos vamos ahora cómo va el AIFA de local. Y el AIFA de local al AIFA de local. Y el AIFA de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte local. Aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el PSG como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace 3 goles. Veamos cómo lo ve en su grupo. Y en su grupo el PSG está en la posición 2 con 3 puntos. Y el AIFA está en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gane el AIFA. Y un 71% a que gane el PSG. El pronóstico para este encuentro es gana la visita. Gana el PSG. Ahora nos vamos al siguiente encuentro. Y el encuentro entre el Manchester City versus el Borussia Dortmund. Veamos bajas, pues el Manchester City solo tiene una baja y el Borussia Dortmund tiene 5 bajas. Nos vamos ahora a las estadísticas. Y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que viene bien también el Borussia Dortmund. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el City, segunda victoria para el City, una victoria para el Dortmund, tercera victoria para el City y segunda victoria para el Dortmund. Es decir que el Manchester City es favorito. Vamos a ver cómo le va al Manchester City de local. Y el Manchester City de local tiene 5 victorias de 5. Se hace muy fuerte de local. Puntaje perfecto. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le va al Borussia Dortmund como visitante. Y el Borussia Dortmund como visitante tiene una derrota, 4 victorias. Es decir que juega bien como visitante el Borussia Dortmund. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Manchester City está primero con 3 puntos. Y el Borussia Dortmund está segundo con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana el Manchester City. Y un 18% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Gana el local y 2 más. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Real Madrid versus el Leipzig. Veamos si hay bajas. El Madrid tiene 3 bajas y el Leipzig también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Leipzig viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos.
Vamos a ver cómo le va a Real Madrid de local. Y Real Madrid de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Leipzig como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que es un equipo irregular el Leipzig como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo pues el Real Madrid está segundo con 3 puntos y el Leipzig está tercero con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana el Real Madrid y un 11% a que gana el Leipzig. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, déjanos tu comentario. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.